Muy buenos días para todos ustedes, sean bienvenidos a esta reflexión para el día de hoy, sábado 20 de enero de 2018, sábado de la segunda semana del tiempo ordinario que ya se termina, para dar paso mañana a la tercera, lógicamente, y en donde la liturgia nos ofrece dos lecturas interesantes para nuestra reflexión. Mi nombre es Iván Rodrigo Vaquero, soy licenciado en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, soy docente y coordinador o asistente académico en la Escuela de Evangelización Minuto de Dios de Santa Isabel, en donde estamos próximos a iniciar los cursos del programa bíblico pastoral. Nuevamente los invito, por favor, para que se formen. Es un compromiso fundamental. Nos formamos y estudiamos tantas cosas, y esta parte de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, de la espiritualidad, también es importante profundizarla y es importante asumir un compromiso serio. Entonces los invito realmente para que se formen. Vuelvo y digo, si quieren, por favor, en los comentarios o por medio de las redes o de las personas con las cuales ustedes tienen acceso a estos videos, pregúntenles por favor por los cursos para que se inscriban. Estamos próximos a iniciar. Bueno, muy bien. Las lecturas de este día, la primera lectura está tomada del segundo libro de Samuel en el capítulo 1, versículos 1 al 4, 11 al 12, 19, 23 al 27. Y es una lectura un poco fuerte, pero que también nos permite ver un trasfondo muy interesante. En esta lectura, David se entera de la muerte de Saúl y de su hijo Jonatán, ¿no? Recuerden que Jonatán fue un amigo muy profundo de David, y pues Saúl, a pesar de todo lo que había hecho, y como lo habíamos venido meditando en las dos últimas lecturas, pues Saúl mismo quiso matar a David por envidia. Miren ustedes lo bonito del texto hoy, porque en medio del dolor y en medio de la situación tan tensa que están viviendo, tan pronto David se entera de la muerte de estos dos personajes, rasga sus vestiduras, ¿cierto? Y empieza a señalar cómo hay que llorar, hacer duelo y ayunar por la muerte de estos dos personajes que forman parte de la casa de Israel y del pueblo del Señor. Y hace un cántico pequeño, unas frases pequeñas en honor a ellos, señalándolos como los valientes, ¿cierto? Entonces, aquí hay algo muy interesante. ¿Y qué es lo que quiero señalar? Que por más daño que le había hecho Saúl y que le había querido realizar Saúl, la actitud de David para con él no es otra que el amor profundo. Nunca nos debemos alegrar del mal de nadie, así sea de una persona que hizo daño. Nunca debemos buscar el mal de nadie, así sea una persona, repito, que le hizo mucho daño a nuestra propia vida o a aquellos de los que nos rodean. La actitud del cristiano siempre, 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 lo decía ayer, es el amor. Y David manifiesta acá que lo amaba, a pesar de todo, lo amaba profundamente, lo amaba entrañablemente, y esa debe ser la característica de nosotros. Cada vez que le pasa algo malo a cualquier persona, ¿sí?, así sea alguien que, repito, supuestamente nos haya hecho mucho daño o que lo haya hecho, nuestra actitud siempre debe ser esa: un dolernos por el sufrimiento del otro, un dolernos por lo que le pasa de negativo al otro, porque lo que nos mueve a nosotros no son los sentimientos que brotan del egoísmo, del odio, del rencor, sino que son los que brotan de un corazón lleno de amor, lleno de misericordia y lleno de perdón.
El evangelio de hoy es un par de versículos nomás, pero pues para entenderlos quiero citar un contexto más amplio. Nos encontramos en el Evangelio de Marcos capítulo 3 versículos 20-21, en donde dice que Jesús va a casa de sus discípulos, ¿cierto? Llega un montón de gente y al enterarse la familia de que Jesús estaba allí, llegan, ¿cierto? Porque piensan que está como fuera de sus cabales, es decir, piensan ellos mismos que este Jesús estaba un poco loco. Para poder entender este texto hay que mirar el contexto más amplio, si ustedes me lo permiten, porque es que resulta que en el texto viene una cosa muy interesante, ¿no? Los escribas, ¿sí?, pensaban también en lo que en el texto que sigue, también estaban pensando que Jesús estaba poseído por un espíritu, ¿cierto?, maligno, y que ese Jesús, justamente por estar poseído, podía expulsar demonios. Entonces miren ustedes, ni los familiares, ni los discípulos en realidad, ni los escribas habían querido comprender ni habían comprendido realmente quién era Jesús y pensaban que estaba fuera de sí. Y dentro de esos personajes, si nosotros nos vamos al versículo 31, que van a llamar a Jesús porque piensan que estaba fuera de sí, porque este texto tiene una inclusión, que es lo que quiero señalar. Si ustedes miran, y discúlpenme si de pronto suena un poquito enredado, pero si ustedes miran, en el versículo 21 dice que entran los parientes y van a hacerse cargo de él. En el versículo 22 viene el texto de los escribas, ¿cierto?, que piensan que Jesús está poseído y que por eso expulsa a otros demonios, y es donde Jesús dice, vea, cómo Satanás puede luchar contra sí mismo, si lo que está dividido no puede subsistir y llega al fin. Y después de ese texto, en el versículo 31 vuelve a decir que llegan su madre y sus hermanos, ¿cierto? Y que lo mandan llamar porque piensan nuevamente que este Jesús está fuera de sí. ¿Y qué es lo interesante en este texto? Pues hay muchas cosas interesantes, porque si nosotros vemos desde este texto, la madre de Jesús y los parientes de Jesús, pero la madre de Jesús, quiero hacer énfasis en eso, también tiene que hacer un proceso muy complejo para entender quién es, y también en ese tratar de entenderlo muchas veces piensa que Jesús perdió el foco y que está como desvariando porque va en contra de toda la religiosidad y de todo lo que ellos consideraban lo fundamental, y está mostrando un rostro distinto de Dios. Y es muy bonito verlo así, es muy bonito pensar justamente en una María que se confronta frente a su hijo y que no tiene la certeza de quién es, y tiene que hacer un proceso de discernimiento, de conocimiento, de comprensión, tiene que hacer una ruptura de sus paradigmas, tiene que transformar sus comprensiones, tiene que hacer un camino para terminar comprendiendo que ese Jesús es realmente el Hijo de Dios y es realmente la revelación más profunda de Dios mismo. Y ese caminar lo tenemos que hacer también nosotros. Cuando se nos presenta la propuesta del cristianismo, que es la propuesta de un Dios misericordioso, que es la propuesta de un Dios que no juzga, que es la propuesta de un Dios que acoge, que es la propuesta de un amor sin medida, que es la propuesta de la donación completa a los demás, que es la propuesta del perdón en medio de las circunstancias adversas, que es la propuesta del perdón a aquel que nos ha hecho daño, incluso que ha deseado la muerte misma, que es la propuesta de la misericordia absoluta para con los demás, que es la propuesta de la acogida de todas las personas independientemente de su historia y de lo que puedan haber hecho y de cómo los hayan podido juzgar como pecadores,
que es la propuesta de el amor, sencillamente en su máxima expresión, pues recibir esa propuesta, recibir esa comprensión de Dios, recibir ese proyecto de vida, recibir esa forma de vida para nosotros, pues también nos parece una locura en medio de un mundo que quiere justamente es el egocentrismo, el poder, el pensar primero en ti, segundo en ti, en tercero en ti, en tratar de aplicar la justicia del talión, en no perdonar sino en cobrárselas. En un mundo así, en una comprensión así, pues lógicamente la propuesta de Dios reflejada en Jesús nos parece una locura, pero tenemos que hacer lo que hizo María, hacer ese caminar, dejarnos confrontar, romper nuestros paradigmas, vencer ese temor de que se están rompiendo esas estructuras y seguir caminando para descubrir el rostro de Dios y para adherirnos completamente a ese proyecto del amor y de la misericordia, como lo hizo lógicamente Jesús, como lo hizo María y como también en esta primera lectura lo realiza David. Que así sea. Amén.